Vamos a empezar entonces. Hemos estado hablando acerca de lo que era el amor de Dios. Hemos estado hablando la semana pasada un poco acerca de también lo que es a veces la dislexia espiritual, esa enfermedad que nos da en el mundo cristiano de no entender las cosas de la manera correcta y pues a veces leemos un texto y lo entendemos al revés. Dios puso en mi corazón seguir hablando un poco más de eso, pero ahora que sabemos que es importante conocer cómo Dios nos ama, tenemos que también aprender a saber cuál es su verdadera naturaleza, porque Dios tiene una naturaleza y tenemos que aprender cuál es. No podemos simplemente acercarnos a alguien a quien no conocemos. Y muchas veces nosotros basamos la naturaleza de Dios, el concepto que tenemos de la naturaleza de Dios, basado en lo que hemos leído anteriormente, basado de repente en el Dios antiguo, en lo que Él hacía antes. Y eso nos da un mal entendimiento de realmente lo que en estos momentos debería ser experimentar la verdadera naturaleza de Dios. No quiere decir que Dios ha cambiado, no. Sencillamente de que Dios trataba con el mundo, con la raza humana, de una forma diferente en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Dios sigue siendo el mismo, sino que trataba de forma diferente. Trataba bajo la ley y después ahora trata bajo la gracia. Es el mismo Dios. Entonces a veces pensamos que de repente es un Dios esquizofrénico porque hace o dice una cosa en su palabra y dice otra en otra. Entonces hoy día vamos a analizar ciertos textos, varios textos que quiero que pongan mucha atención y espero que el Señor pues nos dirija, ¿sí? Sencillamente si la gente supiera lo bueno que es Dios, lo amaríamos y viviríamos con Él. Eso a su vez resolvería todos los problemas del mundo. Pero Dios ha sido desafortunadamente difamado y ha sido difamado muchas veces no por el mundo extraño, no por el inconverso, sino desafortunadamente por la iglesia. Y ese es el problema. El problema es que a veces al mundo externo, a los no creyentes no se les puede condenar, no se les puede decir nada, porque ellos simplemente no saben, no tienen ese entendimiento de la palabra, ¿sí? Pero desafortunadamente a veces la iglesia nos ha enseñado esa religión basada mucho en el Antiguo Testamento y vemos a ese Dios castigador, a ese Dios estricto, ese Dios molesto, ese Dios que tiene mucha ira, que cuando tú haces algo está saltando encima de ti. Dijimos la semana pasada, el disléxico espiritual utiliza la palabra God y lo lee como dog y piensa que Dios está ahí como un perro rabioso esperando morder. Entonces hoy día vamos a entender más acerca de la naturaleza de Dios. Uno de los mayores problemas es el mal uso de la ley por parte de la religión. Esto ha hecho un daño tremendo a la iglesia de Dios. La ley vino por Moisés, eso tenemos que entender. La ley, los mandamientos vinieron por Moisés, ¿sí? Todos sabemos eso. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces estamos hablando de dos cosas diferentes y vamos a entender un poco más cómo trabaja la ley. No es que la ley no era inexacta, sino que estaba incompleta. La ley se completó con la llegada de Jesús. La ley se maximizó, se perfeccionó con el nuevo pacto. Entonces el día de hoy yo quiero demostrar que la manera como trataba Dios con la humanidad antes es totalmente diferente a como ahora trata con nosotros. ¿Por qué es importante saber esto? Porque si no entendemos esto, vamos a tener temor al acercarnos. No vamos a acercarnos a Él al 100% confiado de que pues Él va a darnos lo que le pedimos o va a darnos lo que nosotros merecemos, partiendo de que la verdad no merecemos absolutamente nada. Pero lo bonito del Evangelio es que nos da lo que no merecemos y eso es lo precioso del Evangelio. Ok, entonces, muchas veces conocer a Dios no es algo muy fácil porque nosotros de repente hemos escuchado de la fe, hemos estudiado la fe, hemos leído de la fe, queremos conocerlo a Él, sabemos de la fe por medio de la fe, pero realmente no comprendemos que hay un punto muy importante que tenemos que aprender. Ok, la fe está bien aprenderla, pero yo creo que la fe también es producto de una relación. Ahora, no los quiero confundir con esto. En el ejemplo de la mujer con el flujo de sangre, ella no tuvo una relación con el Señor. Ok, ella tuvo una fe sobrenatural, solo escuchó, creyó, lo tocó y ella dijo, si tan solo lo toco, soy salvo. Desafortunadamente, esa misma historia dice que había miles de personas alrededor que también estaban buscando un milagro, pero no lo agarraron. ¿Por qué? Porque no tuvieron fe. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El día de hoy puede que sí, muchos de nosotros desarrollamos una fe sobrenatural
Que no quiero decir que no necesitamos conocer a Dios. Todo el mundo necesita conocer a Dios. Pero por alguna razón, hasta de no tener mucha relación, esa fe se activa. Es inexplicable. Pero la gran mayoría, pienso yo, dice tener fe, operar en fe, estudiar la fe, pero desconocemos que la fe también trabaja en base a una relación. Si lo vemos en el campo humano, yo, por ejemplo, si me dicen que Nicolás está hablando mal de mí y que está hablando a mis espaldas, yo sencillamente diría, no es posible, con esa seguridad. ¿Por qué? Porque lo conozco y porque sé que no va a ser así, porque tengo fe en él, confío en él. Entonces tú no puedes confiar en alguien en quien no crees. Eso es muy importante. Si alguien viene y me dice, tu mujer te está siendo infiel cuando tú sales o cuando te vas de viaje, pues yo le diría que no es así. ¿Por qué? Porque yo sé con quién me he casado. Yo conozco a mi mujer. Entonces alguien podría decir de repente, oye, no, pero todo es posible. Eso puede suceder. Entonces lo que yo diría a esa persona es, eso es producto o una señal de que tú realmente no conoces a tu esposa. Yo sí conozco a mi esposa y estoy seguro y confío en ella, tengo fe en ella. Así de simple. Entonces tenemos que entender eso. El tener una relación con Dios va a aumentar y determinar esa fe que nosotros tenemos. Es muy importante. Y también aprendemos que la fe muchas veces dice, tienes que declararlo con la boca, tienes que hablarlo con la boca. Sí, si confiesas con tu boca y crees en el corazón, tú serás salvo. Todos sabemos ese texto. Lo creo al 100%, pero nuevamente vengo también diciendo que creo en una relación. Un ejemplo. Imagínate que yo entre con mi hija y que mi hija, que esté aquí, yo la tengo a la mano y diga, yo confieso con mi boca y creo en mi corazón de que mi papá no me va a dejar caer. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón de que mi papá me va a dar de comer, no me va a dejar morir de hambre. ¿Ustedes creen que ella va a hacer eso? No. ¿Por qué? Porque sabe que soy su papá. En automático ella confía en mí. Ella me conoce, ella sabe por naturaleza que yo la protejo, que yo voy a suplir sus necesidades, que yo la amo. Entonces, de esa misma manera nosotros también tenemos que estar así con Dios. Muchas veces decimos que creemos, pero estamos dudando. Es porque no hay un conocimiento al 100% de su verdadera naturaleza. No lo conocemos al 100%. Hablamos del amor la clase pasada, del amor, el tipo de amor que Él tiene. Dios es amor. Y ese tipo de amor va a determinar su verdadera naturaleza. Entonces vamos a ver varias escrituras en donde va a ser un poco contradictorio posiblemente, pero el Señor le voy a pedir que nos ayude, ¿sí? A ver, una de las razones por la que la vida cristiana ha sido tan difícil para muchas personas, y estoy incluyendo personas que han escuchado sobre la fe y la confesión, es porque realmente no han desarrollado una relación personal con Dios. Ellos no conocen íntimamente a Dios. Es por eso que en esta última canción les dije, tenemos que tener un encuentro sobrenatural. Y ese encuentro se va a desarrollar por medio de una relación. Tenemos que establecer una relación con nuestro papá, con nuestro creador. No puede ser simplemente decir, yo tengo fe, yo lo conozco, pero no establamos una relación. ¿Qué cosa es una relación? Una relación de casados es desde que se levantan hasta que se van a dormir. Ellos no cumplen su relación de casados solo una vez por semana. Si cumplen su relación de casados una vez por semana, nunca van a terminar de conocerse. Nunca van a confiar el uno al otro. Entonces tenemos que entablar una relación. La relación con Dios es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque mira, si nosotros no entablamos una relación, Satanás puede desacreditarlo y decir todo tipo de cosas falsas acerca de él porque no lo conocemos muy bien. Si tú no estableces una relación con Dios, Satanás te va a poner cosas en la cabeza y lo va a desacreditar, te va a engañar, te va a acusar, te va a estar poniendo el dedo en cada cosa mala que hagas. Y tú vas a caer. ¿Por qué? Porque no estás entablando una relación al 100% con tu papá, con tu creador. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, comprender que Dios es un Dios bueno y que nos ama, quita la efectividad de las armas que Satanás ha puesto en contra de nuestra fe. El comprender eso, el comprender. Yo te puedo decir, ¿tú sabes que Dios es bueno? Amén, sí. ¿Pero lo comprendemos? Si lo comprendemos, entonces, ¿por qué estamos batallando por algunas cosas que le estamos pidiendo? Una cosa es saber, otra cosa es comprender. El comprender es muy diferente. Es producto de analizar algo, de adquirir el conocimiento, repasarlo, estudiarlo, pasar tiempo. Así es como vamos a comprender a Dios, comprender de su amor, cuando pasamos tiempo,
cuando adquirimos el conocimiento, lo estudiamos y hacemos lo posible para conocerlo más. Entonces, eso es lo que va a hacer que el arma que Satanás está usando en contra de nuestra fe va a ser destruida. Eso nos va a ayudar. Si no, vamos a ser débiles. Vamos a estar débiles y Él nos va a engañar. Muchos de nosotros tenemos batallas espirituales. Si no sabes que Dios te ama, si no estás bien parado en la palabra, Satanás te va a engañar. Y Satanás es un mentiroso. Simplemente. Tenemos que estar muy conscientes de eso. Ahora, es posible que hayas estado creyendo y orando por sanidad. Y tú sabes que la palabra dice, por cuya herida fuiste sanados. Todos conocemos eso. Lo dijo Isaías y lo dijo también en Primera de Pedro 2:24. Probablemente se sepa todo acerca de la enseñanza de la fe, cómo confesar la palabra y todos los principios relacionados. Sin embargo, tenemos que estar persistentes, tenemos una duda persistente. Por más que mucho estudiamos y sabemos de la fe, no me pueden negar que en algunas áreas tenemos una duda persistente. Cada uno de nosotros estamos dudando en algo. Y esto es serio, mis amados, porque si estamos teniendo alguna duda en algo, es porque le estamos dando acceso a Satanás mediante nuestra ignorancia acerca de la verdadera naturaleza de Dios. Estamos demostrando que no estamos al 100% seguros, no lo conocemos al 100%, no estamos confiados. Como dije hace un rato, ¿qué pasaría? Mi hija no me va a agarrar de la mano y va a confesar a cada rato, confieso con mi boca y creo en mi corazón de que mi papá me va a dar desayuno hoy día, de almorzar y de comer. No lo va a hacer. Ella sabe. Entonces nosotros tenemos que estar así en ese mismo nivel con Dios. Tenemos que estar seguros y conocerlos. Si realmente conociéramos el amor de Dios por nosotros, no dudaríamos de Él tan fácilmente o cuestionaríamos su voluntad de ayudarnos. Muchas veces eso nos hace cuestionar. No me quiere ayudar, no me puede ayudar. O no, en este problema no se mete Él. O no, yo me lo hice. No, que yo tengo todo lo que tú quieras. Si es tu papá, te va a ayudar. Te va a ayudar, no importa qué. Entonces, vamos a ir un poco a lo que es ya el texto. Muchas personas podrían decir a veces cuando leen la palabra, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pueden pensar que Dios es esquizofrénico porque en el Antiguo Testamento leen algo y en el Nuevo leen otra cosa diferente. Pues esas dudas las vamos a aclarar un poco. La mayoría de los cristianos no leen la palabra de Dios con regularidad, es uno. Algunas personas leen y estudian la palabra de Dios regularmente, pero incluso entonces muchos pasajes de la Biblia parecen dar una revelación esquizofrénica de Dios. ¿Por qué? Por lo mismo, si tú lees el Antiguo Testamento, para aquellos que leen la Biblia, van a ver a un Dios castigador, a un Dios que corregía duro, un Dios que mataba, que quemaba. En el Nuevo Testamento no se ve eso. Entonces pueden haber muchas preguntas, porque justamente desconocemos la naturaleza de Dios. Si vamos a la Escritura, vamos a ir a Números. El libro de Números en la Nueva Traducción Viviente, New Living Translation, Números 15, del 32 al 35. Dice, cierto día, mientras el pueblo de Israel estaba en el desierto, descubrieron a un hombre que recogía madera durante el día de descanso. Los que lo encontraron lo llevaron ante Moisés, Aarón y el resto de la comunidad. Lo mantuvieron bajo vigilancia, pues no sabían qué hacer con él. Escuchen, entonces el Señor le dijo a Moisés, el hombre debe ser ejecutado, toda la comunidad lo va a apedrear fuera del campamento. Por recoger palos en el día de descanso. Dios mandó a apedrearlo. Dios mandó a matarlo. Entonces ustedes ahí leyendo eso pueden decir, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo va a ser posible eso? Y en el mismo vamos a ver lo opuesto. Eso fue en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a Juan 8, del 3 al 11, en la New Living Translation. Juan 8, del 3 al 11. Esto ya es en el Nuevo Testamento con Jesús. Y dice, mientras hablaban los maestros de la ley religiosa y los fariseos, le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. Le habían llevado a una mujer que había sido sorprendida siendo infiel. La pusieron en medio de la multitud y dijeron, maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda a apedrearla. ¿Tú qué dices?, le preguntaron. Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudiera usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, Él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores
se fueron retirando unos tras otros, comenzando por los de más de edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer que fue infiel en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo, se paró y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? La mujer dijo, ni uno de ellos te condenó. Y ella dijo, ni uno, Señor. Y Jesús le dijo, entonces yo tampoco. Le dijo Jesús, vete y no peques más. ¿Cómo es posible de que en el Antiguo Testamento una persona fue apedreada a muerte por coger palos en el día de reposo, y en el Nuevo Testamento Jesús perdona la vida a una mujer que fue infiel? Es contradictorio, ¿sí? Entonces, si no sabemos entender bien la naturaleza de Dios, este tipo de escrituras pueden afectar nuestra fe, porque nos van a dar un mal conocimiento. Wrong knowledge, wrong results. Un conocimiento equivocado trae resultados equivocados. Es por eso que es importante que conozcamos la palabra. Sé que a veces de repente a muchos pueden decir, yo quiero que me digan, Dios es bueno, vamos, tú puedes hacerlo todo. No, acá no estoy para yo hacer su cheerleader. Acá yo estoy para darles la palabra, lo que Dios ponga en el corazón, y para que esa palabra trabaje en ustedes. Porque la palabra es lo único que tiene el poder para cambiar nuestras vidas. Sé que a veces es muy aburrido, pero es necesario, es la palabra. Solo tenemos 40 minutos por semana aquí, entonces vamos a utilizarlo al máximo, ¿sí? ¿Todos dicen amén? Amén. Vamos. Entonces, ejemplos como estos han dado a las personas una impresión bastante extraña de quién es Dios. Bajo el Antiguo Testamento, algunas cosas se hicieron de esa manera, pero esa no es toda la naturaleza de Dios. Es vital saber con quién estamos tratando realmente el día de hoy. En el Antiguo Testamento se hacía eso, ¿por qué? Porque estaba actuando de acuerdo a la ley. Recuerden, la ley vino con Moisés. Entonces estuvo actuando de esa manera. Yo pienso realmente de que si Jesús hubiese estado en el Antiguo Testamento, Él hubiese estado molesto con muchas cosas que se hicieron. Y te lo voy a demostrar ahorita. Vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 1, del 1 al 12, en la New Living Translation, nueva traducción viviente, lo voy a sacar. Y dice así: después de la muerte del rey Acab, la nación de Moab se rebeló contra Israel. Cierto día, Ocosías, el nuevo rey de Israel, se cayó por la reja de la ventana de una habitación en el piso superior de su palacio en Samaria y quedó gravemente herido. Entonces envió mensajeros al templo de Baal-Zebub, dios de Ecrón, para que consultaran si iba a recuperarse. Entonces el ángel del Señor le dijo a Elías, al profeta Elías, quien era de Tisbé: ve y enfrenta a los mensajeros del rey de Samaria y pregúntales, ¿acaso no hay un Dios en Israel? ¿Por qué recurren a Baal-Zebub, dios de Ecrón, a consultarle si el rey va a recuperarse o no? Por lo tanto, esto dice el Señor: nunca te levantarás de la cama donde estás. Ten por seguro que morirás. Entonces Elías fue a transmitirles el mensaje. Verso 5. Cuando los mensajeros regresaron, el rey les preguntó: ¿por qué volvieron tan pronto? Ellos contestaron: se nos cruzó un hombre y nos dijo que regresáramos y le diéramos este mensaje al rey. Esto dice el Señor: ¿acaso no hay un Dios en Israel? ¿Por qué mandas hombres a preguntarle a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si vas a recuperarte o no? Por eso, ¿qué hiciste? Nunca te vas a levantar de la cama donde estás. Ten por seguro que te vas a morir. Verso 7. ¿Qué hombre les dijo eso?, preguntó el rey. ¿Cómo era? ¿Cómo se veía? Y ellos contestaron: era un hombre velludo y tenía cinto de cuero en la cintura, un cinto de cuero en la cintura. Elías de Tisbé, exclamó el rey. Entonces, escuchen, entonces envió a un capitán del ejército con 50 soldados para que lo arrestaran. Lo encontraron sentado en la cima de una colina y el capitán les dijo: hombre de Dios, el rey te ordena que vengas con nosotros. Elías respondió al capitán: sí, yo soy hombre de Dios. Que caiga fuego del cielo y te destruya a ti y a tus 50 hombres. Enseguida cayó fuego del cielo y los mató a todos. Verso 11. Entonces el rey envió
otro capitán con otros 50 hombres. Y el capitán dijo a Elías: hombre de Dios, el rey exige que bajes de inmediato. Elías respondió: si yo soy hombre de Dios, que caiga fuego del cielo y te destruya a ti y a tus 50 hombres. Y otra vez se quemaron los 50 hombres. Y de nuevo el fuego de Dios cayó del cielo y los mató a todos. Estamos hablando que fueron un centenar de hombres muertos. ¿Por quién? El profeta Elías, un hombre poderoso, un hombre ungido, pero que no era el poder de él, era el poder de Dios, era la unción de Dios, mandó a que se quemen. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Quién dio esa orden? Dios dijo que se quemen. Entonces ahí tenemos una impresión de Dios, ¿sí? Oye, mira cómo los quemó Dios. Pero vamos al Nuevo Testamento y vamos a ver un poco lo que es la gracia del Nuevo Testamento. Porque esa actitud que tuvo Dios con el profeta Elías está basada en la ley, está basada en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver cómo funcionan o qué es lo que habría hecho Jesús o qué opina Jesús en el Nuevo Testamento. Y vamos a ir al libro de Lucas. Vamos a ir a Lucas 9:51. Para esto Jesús estaba entrando, había entablado conversación con los samaritanos. Los samaritanos no se llevaban con los de Jerusalén, al 100% no se llevaban, pero Jesús ya se había ganado credibilidad con los samaritanos. Pero un día Jesús estaba yendo a Jerusalén y los samaritanos se dieron cuenta que se estaba yendo a Jerusalén y se enojaron. Entonces, acá es lo que pasa esto. Vamos a ver a Lucas 9, 51-56, en la versión Reina Valera 60. ¿Ok? Entonces dice así: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron e intentaron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no lo recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacob y Juan, le dijeron al Señor: ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consumamos, los matemos? Verso 55. Entonces, volviéndose, Jesús les respondió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre, Jesús, no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron de la aldea. ¿Cómo Jesús estuvo contradiciendo algo que el profeta Elías, un gran hombre de Dios con autoridad, pudo hacerlo en el Antiguo Testamento? Y en el Nuevo Testamento Jesús dijo no, hasta le dijo: no sabes la clase de espíritu que tienes, como diciéndole: oye, el espíritu del diablo está dentro de ti, porque el Hijo de Hombre no vino a matar almas. Entonces eso nos da una claridad de que la manera como Dios trataba en el Antiguo Testamento no es la misma como trata en el Nuevo Testamento. Son dos pactos diferentes: la ley y la gracia. Si no entendemos esto, mis amados, cada vez que le pidamos algo al Señor vamos a estar asustados o pensando o dudando si nos lo va a dar o no, porque no lo conocemos realmente o porque nos han enseñado mucho el Antiguo Testamento y estamos pensando en el Dios castigador, en el Dios malo, en el Dios que está ahí para corregirme todo el tiempo, y no estamos entendiendo al 100% lo que es el poder de la gracia basado en su amor, en algo que nosotros no nos merecíamos y que se nos dio de gratis. Cuando las personas no miran toda la palabra de Dios examinando el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, generalmente obtienen una imagen del Antiguo Testamento de Dios como un Dios de ira, de juicio y de castigo. Eso es lo que pasa. Y eso tenemos que tener cuidado. Esta es una verdad acerca de Dios. Aquellos que no aceptan el amor y el perdón del Señor Jesucristo, algún día experimentarán un día terrible del juicio de Dios. Esa naturaleza que Dios tenía en el Antiguo Testamento, algún día sí lo puedes experimentar si tú no aceptas al Señor Jesús. Es el único pecado que ahorita cuenta. El que no abras tu corazón y realmente lo aceptes. El que vivas, el que experimentes una vida con Él. Pero la ira y el juicio no son la naturaleza esencial de Dios. La naturaleza de Dios no es juicio. No puedes encontrar eso en la palabra de Dios. Él juzga,
Sí, pero Él es justo y santo. Pero las Escrituras nos revelan, vamos a ir en primera, bueno, no vamos a ir ahí, vamos a leerlo nomás. En primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor. Entonces esa Escritura nos revela que Dios es amor. El amor es la verdadera naturaleza de Dios. Él no solo tiene amor u opera en amor. Dios es amor. El amor es el verdadero carácter de Dios. Las acciones de Elías en obediencia a Dios no fueron la representación completa de la naturaleza de Dios. Y el Antiguo Testamento no puede darnos una revelación total de Dios por sí mismo. Necesitamos el Nuevo Testamento para comprender la plenitud total de Dios. No bases tu conocimiento de Dios solo en el conocimiento del Antiguo Testamento. Necesitas el Nuevo Testamento, complementarlos, estudiarlos y sacar realmente la conclusión de cuál es la verdadera naturaleza de Dios. Eso va a hacer que tú te acerques a Él de forma más fácil, sin temor, con confianza. Primero, Juan 1:1 dice, Reina Valera, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Ese es Juan 1:1. Juan 1:14 dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, llenó la gracia y de verdad, lleno de gracia y de verdad. Juan 14:9 dice, Jesús dijo, tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y no me has conocido. Ojo aquí, el que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Quieres conocer realmente la naturaleza de Dios? Míralo a Jesús. ¿Quieres verlo a Dios? Pon tus ojos en Jesús. Este texto no lo deja más claro. El que me ha visto al Padre. Jesús es la representación auténtica al 100% de lo que es Dios. Al 100%, Jesús es Dios. Su naturaleza. Tenemos que estudiar su vida, tenemos que estudiar su historia, tenemos que estudiar su evangelio, tenemos que estudiarlo a Él mismo como persona. Y así estamos conociendo a Dios. Jesús es la palabra que camina y vive. Y cuando lo vemos, vemos al Padre. Así de simple. Entonces el problema de muchos cristianos que enfrentamos es que estamos viendo a Dios a través del Antiguo Testamento y no lo vamos a ver o no lo estamos viendo a través del Nuevo Testamento. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. Recuerden, el Antiguo y el Nuevo es un complemento. Hay que ponerlos juntos, analizarlos. Ahora vamos a ver otro texto donde está en Hebreos 1:4. Esta impresión equivocada de Dios nos mantiene lejos de Él. Es por eso que es tan importante armonizar toda la palabra de Dios. Solo entonces podremos obtener una comprensión firme de su verdadera naturaleza. Vamos a verlo en Hebreos 1:4, en la versión Reina Valera 60. Hebreos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, escuchen, este es el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, en estos postreros días, ahora nos ha hablado por medio del Hijo, a quien Dios constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Verso 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, miren, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, de Dios, y quien sustenta todas las cosas con su palabra de poder, gloria a Dios, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Amados, este texto es poderoso. Si hay algo que te está acusando, si hay algo que te está haciendo sentir mal por algo que hiciste, no te juzgues, porque eso va a impedir de que tú veas a Dios como tu papá que te perdona. Ahora, no estoy incitando a pecar, estoy incitando a comprender ese amor, a conocer su naturaleza, porque cuando entiendes su naturaleza, cuando entiendes ese amor, el no pecar, el vivir una vida santa, como dije antes, va a ser en automático. No se va a producir porque lo haces por amor, no por temor.
Porque te llenas de su naturaleza. Y si su naturaleza es una esencia de amor, esa va a ser la tuya también. Y el amor no hace daño. El amor no lastima. Entonces, si queremos llenarnos de su naturaleza y realmente no lastimar ni siquiera a él ni a los demás, tenemos que aprender a conocerlo más. ¿Sí? Entonces, vamos a ver la gracia de Dios en el Antiguo Testamento. Acá hay una parte muy importante. Hablamos de cómo Dios trata en el Antiguo Testamento, ¿sí? Sí. Dios castigador, Dios que quemaba gente. Y en el Nuevo Testamento, pues estamos bajo la gracia. Pero déjame decirte algo. En el Antiguo Testamento también se demuestra la gracia de Dios. Y desde el principio de los tiempos. No es que Dios sea bipolar. Es que Dios no va en contra de su palabra. La ley vino con Moisés. Desde que llegó la ley y los mandamientos, Dios tuvo que actuar en base a eso. Y dijo, si infringes una de estas leyes, te cae palo. Pero durante 2000 años antes de que venga Moisés con la ley, Dios estaba obrando por gracia. Porque no había ley. Estaba obrando exactamente como ahorita, con amor. Pero esos tontos no se dieron cuenta. Y ahora lo vamos a entender. Vamos a ir un rato a Romanos primero para ver ese texto. No me quiero saltar este texto que dice, es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado. ¿Por qué? Porque todavía no existía ninguna ley para violar. Antes de que venga la ley, la gente ya pecaba, sí pecaba, pero Dios no los quemaba, Dios no los mataba, Dios no hacía nada. ¿Por qué? Porque los amaba y porque quería que cambien. Él estaba esperando una reacción, pero los cabezas duras no reaccionaron. Entonces, como no había ley, no había pecado. Dios no puede castigar algo que no es pecado. El día de hoy, por eso es que Dios no va a hacerte nada, porque tú ya has sido perdonado por todos tus pecados. Si no entiendes eso, te vas a atormentar. Antes de que venga la ley, no había ley. Ojo aquí, Moisés trajo la ley, pero desde que se creó Adán y Eva hasta Moisés había pecado, pero para Dios no era pecado porque no había ley. Entonces, si no había ley, no podía castigarlos. Ese mismo 2000 años, ese prototipo de gracia se vive el día de hoy, porque la única ley que ahora tenemos es la de Jesucristo. Todo el que cree en el Señor Jesús será salvo. Por sus heridas fuiste sanado, por su sangre fuiste limpio de pecados. Pero si tú no entiendes eso, tú vas a juzgarte más de lo que Dios te juzga, porque Él ni te está tomando atención. Ojo, tienes que saber quién es tu papá. ¿Sí? Gloria a Dios. Yo no sé ustedes, pero a mí eso me emociona. Qué poderoso. Vamos a ver cómo la gracia se extiende después de la caída. Muchas personas dicen, con la caída de Adán y Eva, se fregó todo. Yo era uno de ellos hasta que lo estudié. Pero no es así. Porque Dios estaba en gracia, con amor. Y ahora lo vamos a ver. Vamos a Génesis. Génesis 23, capítulo 22 y 23. El pecado entró en el mundo cuando Adán y Eva cayeron en la tentación de la serpiente en el jardín del Edén. Sí, pero vamos a ver cómo lo trató Dios. Vamos a analizarlo. Génesis 23, capítulo 22 y 23. Y dice, luego el Señor Dios dijo, miren los seres humanos, se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. Ojo aquí. El Señor dijo, miren. ¿A quién le estuvo diciendo miren? Pónganse a pensar. A Jesús y al Espíritu Santo. Dios no estaba solo. Por eso le estaba diciendo, miren. Miren los seres humanos. Se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque la serpiente le hizo comer ese fruto que le daba el conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman? Mire, ojo aquí, no se concentren, escuchen lo que yo le voy a decir si no sale en la pantalla. Ojo aquí, es muy importante esto. Entonces Dios dice, miren a los seres humanos, se han vuelto como nosotros, porque desobedecieron, comieron del fruto y ahora tienen el conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá? Este es Dios hablando. ¿Y qué ocurrirá? Hablando con Jesús y con el Espíritu Santo. ¿Y qué ocurrirá si ellos toman del fruto del árbol de la vida y lo comen? Porque recuerden que Dios dijo que habían dos árboles, del conocimiento
y el árbol de la vida. Dios dijo, entonces, si lo comen van a vivir para siempre. Verso 23. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra del cual él había sido formado. Si no entendemos este texto, vamos a pensar que la amargura de Dios, su enojo, expulsó a ellos del jardín del Edén. Los expulsó porque lo amaba. ¿Sabes por qué? Porque cuando ellos comieron del fruto, entraron en pecado, en ese momento el diablo trajo todo. Sabía Dios que iba a venir enfermedades, sabía que iba a venir lujuria, sabía que iba a venir todo. Ojo aquí, iba a venir cáncer, iba a venir gangrena, sida, iba a venir todo. Si Dios los dejaba ahí y ellos comían del árbol de la vida, ellos hubieran vivido por siempre pecadores, enfermos, sucios. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Me están captando? El acto que Dios los expulsó del jardín del Edén no fue por ira, fue por amor. Porque dijo, te amo, hijo, y no te quiero ver vivir para siempre. No te quiero ver vivir para siempre si comes ese fruto, sabiendo que ya has pecado y que el diablo te va a destrozar toda tu vida. Fue un acto de amor. Desde el principio Dios estaba enseñando su gracia. Desde el principio fueron los primeros que pecaron, los primeros que transgredieron su palabra y desobedecieron. No se ve el Dios que respaldó a Elías para que queme a esas 100 personas. Era su verdadera naturaleza de Dios, mostrándose en el principio de Génesis, diciendo, me desobedeciste, te valió gorro lo que te dije, pero te amo tanto, de que no quiero que te quedes así pecador, porque sé que las enfermedades van a venir, sé que todo el pecado trae cosas malas, y si comes de ese fruto, porque ya desobedeciste del otro, si lo comes, vas a tener una vida de por vida, nunca vas a morir y vas a vivir enfermo. Dios quiso evitar eso. Yo no sé a ustedes, pero a mí eso me hace sentir bien, porque imagínate si no hubiese hecho eso, nosotros tendríamos una descendencia de esa manera. Es por eso que las primeras personas vivían tan largo. El cuerpo se fue degradando de ahí poco a poco. Y es mejor morir a tener una vida infinita llena de pecado y de enfermedad. No sé si me captaron esa idea. La razón por la que Dios envió a Adán y a Eva fuera del jardín fue porque los amaba tanto que no quería que participaran del árbol de la vida y vivieran para siempre en cuerpos que fueron corrompidos por el pecado. El pecado le dio a Satanás la oportunidad de poner enfermedad y todo tipo de maldiciones sobre el hombre. ¿Puedes imaginarte un cuerpo así viviendo para siempre? Es por eso que Dios los expulsó. Ahí se notaba la naturaleza. Pero vamos a ver otro acto de amor y compasión de Dios para con nosotros. Ahí mismo en Génesis, para que vean, porque quiero demostrarles que en el Antiguo Testamento también se muestra al Dios con amor, con gracia, no solo al Dios castigador. Génesis, capítulo 4, del verso 6 al 7, en la Nueva Traducción Viviente, dice: ¿por qué estás tan enojado? Era Dios hablando con Caín. Todos saben, Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Mira cómo Dios lo estaba previniendo a Caín. Cómo lo estaba previniendo de que cometa pecado, de que se desvíe. Pero vamos a ver qué es lo que pasa en el verso Génesis 4, en el verso 11. Pero el tonto de Caín cayó, a pesar de que Dios le dijo de que no, de que tenga cuidado. El verso 11, capítulo 4 dice: ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. Esto fue ya cuando Caín mató a su hermano. Caín mató a su hermano porque se sintió celoso de la ofrenda que dio. Caín y Abel le presentaron ofrendas a Dios, pero a Dios le pareció mejor la ofrenda de Abel, porque fue mejor que la de Caín. Y Caín lo mató. Entonces Dios le dice: ahora, porque lo mataste,
eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas, por mucho que la trabajes. De ahora en adelante serás un vagabundo, sin hogar sobre la tierra. Imagínate, Caín se asustó y le dijo: Dios, ¿voy a ser un vagabundo vagando por la tierra? ¿Me vas a botar? ¿Me vas a expulsar? ¿Voy a ser un vagabundo? Y todos los que me encuentren me pueden matar. Es lo que él dice en Génesis 4:14. Pero mira qué es lo que pasa en Génesis 4:15. El Señor respondió: no, Caín, no, porque yo castigaré 7 veces a cualquiera que te mate. Entonces el Señor le puso una marca de Caín a Caín como advertencia para que cualquiera que intentara matarlo no lo haga. Estamos hablando del primer asesinato del mundo. El primer asesinato. El primer asesinato. Y mira cuál es la naturaleza de Dios. De ni siquiera matarlo, sino expulsarlo y decirle: no te preocupes, yo te voy a marcar y nadie te va a tocar. Ese es el tipo de Dios que quiero que ustedes tengan en mente. Ese es el tipo de Dios que cuando ustedes tengan un problema por cualquier cosa que hagan, ustedes ya fueron limpios de pecados, ustedes ya fueron salvos. Y tienen que verlo, tienen que vivirlo, tienen que sentirlo, respirarlo. Es la única manera en que nosotros vamos a poder tener una vida de victoria sin condenarnos, sin llevar un registro de todo lo que a nosotros estamos haciendo malo todos los días. No digo que se siga haciendo, pero el siguiente día, next, hago las cosas mejor. Hago las cosas mejor, porque si Él está en ti, lo que Él empezó, lo va a terminar. Y lo va a terminar. Así que no te preocupes si alguien de tu familia está mal, lo va a terminar en el nombre de Jesús. Pero ¿para qué sufrir? ¿Por qué? Porque no es que Dios te mande las cosas, pero si mi hija se suelta de la mano, si estoy cruzando las calles de Nueva York y mi hija se suelta, yo le digo: no, quédate acá conmigo. Pero si ella se suelta, ¿qué es lo que puede pasar? Su vida está en riesgo. ¿Por qué? ¿Porque yo la maté? No, porque ella se soltó. De la misma manera, el día de hoy, muchos de nosotros nos estamos soltando de su mano. Y lo único que vamos a hacer, you're gonna hurt yourself. Vas a lastimarte. Él te ama, sí. Él te adora, sí. Él te quiere, sí. Te perdonó los pecados, sí. Pero nosotros tenemos que ser conscientes. Nosotros tenemos que realmente entender cuánto nos ama y sacar provecho de ese amor. Sacar beneficio, no perjudicarnos. Porque esa ley basada en amor, si no la utilizamos bien, nos va a perjudicar, te va a doler. Por eso que hay accidentes, por eso que hay choques, por eso que hay robos, por eso que hay maltratos, por eso que les pegan. Tú te sales de su mano, le sueltas y comienzas a hacer lo que tú quieres. Si eso es lo que tú quieres, ok. Dios te va a jalar al final, te va a jalar. Así estés un día, un minuto antes de que mueras en la cama, vas a llegar a Él. Pero todo ese tiempo sufriste por tus malas decisiones. Así de simple. ¿Queremos vivir así? Entonces no hagamos lo que hizo Caín. Dios le dijo a Caín, le advirtió: ¿por qué estás enojado? Preguntó el Señor: ¿por qué te ves tan decaído? Su conciencia. Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas, ojo, y eso va para todos, si te niegas a hacer lo correcto, para mí también, entonces ten cuidado. Porque el pecado está a la puerta, el pecado está por ahí, te llaman por teléfono, te tocan, te avisan, salen en el Facebook, una llamadita, el amor a alguien más, la admiración de otra persona. El pecado está a la puerta, el pecado está ahí y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Si Dios nos está diciendo que nosotros podemos dominarlo al pecado, podemos hacerlo y ser el amo. Gloria a Dios. Entonces, ya para terminar, vamos a ir rápido. Hebreos 8, 6 y 7 dice, palabra de Dios para todos. Pero a Jesús se le ha dado un servicio más importante. Asimismo también el nuevo pacto que Él trajo. Jesús, que Él trajo, el nuevo pacto que Él trajo es más grande que el anterior, porque se basa en mejores promesas. Si el primer pacto fuera sin falta, entonces no se habría necesitado un segundo pacto.
Se cambió el pacto del Antiguo Testamento por el Nuevo porque Jesús trajo un pacto mejor, con mejores promesas. El Antiguo Pacto no podía prometernos nada porque nadie era lo suficientemente perfecto para seguir la ley. Entonces la mejor promesa fue la de Jesús. Mira, vamos a dejar esto, te voy a poner solo una. Cree en mí. Cree en mí. Y tú y tu casa serán salvas. Y permanece conmigo. Y todo va a estar bien. Hebreos 8:13. Si Dios habla de un nuevo pacto es porque considera que el primer pacto envejeció. Todo lo que envejece y se hace inútil está a punto de desaparecer. Eso lo reprendo en el nombre de Jesús. Yo no voy a envejecer. Hebreos 7:22. Esto quiere decir que Jesús es la garantía de un mejor pacto entre Dios y su pueblo. Esto quiere decir que Jesús es la garantía de un mejor pacto para nosotros que somos sus pueblos. Cierro con esto. Segunda de Corintios, capítulo 3, del verso 7 al 11. Segunda de Corintios. El antiguo pacto que llevaba a la muerte y que estaba escrito sobre piedras, llegó con tanto esplendor que la gente de Israel no podía mirar el rostro de Moisés por mucho tiempo. Su rostro brillaba con una gloria inmensa que sin embargo estaba destinada a desaparecer. ¿Acaso no tendría más gloria el trabajo al servicio del nuevo pacto que lleva el Espíritu, al Espíritu? Pues si tiene gloria aquello que lleva a la condena de los pecadores, ¿cuánto más gloria tendrá lo que hace que los pecadores puedan ser aprobados por Dios? Si se gloriaba el antiguo pacto que llevaba a la muerte, porque si tú hacías algo opuesto a lo que Dios decía, te iba a la muerte y le daban gloria, ¿cuánto más va a dar gloria el nuevo pacto que perdona todos nuestros pecados? ¡Qué poderoso! Aquello que alguna vez tuvo esplendor, ojo aquí, acá se está refiriendo aquello al Antiguo Testamento, para aquellos que viven en el Antiguo Testamento. Aquello que alguna vez tuvo esplendor, ahora ya no lo tiene. I'm sorry. Pues el nuevo esplendor que ha llegado es mucho más grande. Si aquello que estaba destinado a desaparecer tenía gloria, aún mucha más gloria debe tener aquello que es permanente. Porque este pacto de hoy en día, que es basado en el amor de Dios y gracia, es permanente, forever, para siempre. No lo cambias. Done deal, that's it. Pero si tú no lo crees, no vas a obtener eso. En el Antiguo Testamento, Dios puso las tablas, la ley en tablas de piedra. Amén. Las escribió, se las dio a Moisés y se las dio a la gente. El día de hoy, Dios ha puesto las leyes escritas en nuestros corazones. Están adentro por medio de Jesús y del Espíritu Santo. Se hace más fácil, porque en el Antiguo Testamento tú tenías que obedecer la ley y si no la obedecías, te morías. En el Nuevo Testamento solo tienes que creerla y vivirla, dejar que la palabra entre en ti y vívela. Porque cuando la palabra entra en ti y tú estás conectado y conoces realmente quién es tu creador, que es tu papá, que te ama, que te perdonó todos tus pecados, que no te está juzgando, que está esperando a que te mejores, a que cada día tomes de mejores decisiones. Cuando tú entiendas eso, esa palabra que está dentro de ti va a cobrar vida y va a comenzar a vivir. Y esa vida que va a traer es una vida en abundancia. Tus decisiones van a cambiar, tus malos actos van a cambiar, tus finanzas van a cambiar, tus cosas van a cambiar. Todo tú vas a cambiar, porque nadie puede ser igual cuando tiene un encuentro con el Dios vivo, que es la palabra de Dios. Ponte de pie, iglesia. Padre Dios, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar acá, de poder escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestra vida. Gracias, Señor, porque a pesar de que hemos tenido un mal entendimiento de quién eres tú como papá, hemos tenido un mal entendimiento de tu verdadera naturaleza, mirando al Dios que cada vez que hacemos algo está atrás mirándonos para corregirnos, para mordernos, para quemarnos, para hacernos mal. Perdónanos, Señor, porque estamos blasfemando contra tu verdadera naturaleza que es basada en amor y gracia, Señor. Confieso, Señor, y creo en mi corazón de que verdaderamente tú, Señor, me limpiaste de todo pecado, de que por tus heridas he sido sano, Señor. Ya soy sano, sano soy en el nombre de Jesús, sano. Y con tu resurrección me diste nueva vida, Padre. No solo como una nueva vida
para cuando vaya a reunirme contigo, sino una nueva vida acá. Mientras esté en este mundo terrenal, yo te represento, Señor. Permite que esa naturaleza sea viva en mí, Señor. Enséñanos, Espíritu Santo, a conocer más de nuestro Padre. Dirígenos, controla nuestras actitudes, controla nuestra boca, controla nuestras acciones, Señor. Haznos ver lo peligroso que es el tomar malas decisiones. Haznos ver las consecuencias. No permitas, Espíritu Santo, no permitas que pase lo que pasó con Caín. Tú vivías en ese entonces, pero no estabas dentro de ellos. El día de hoy tú vives dentro de nosotros. Te pedimos, poderoso Espíritu, guíanos. Enséñanos a no cometer errores tontos. Enséñanos a valorarnos. Enséñanos a cuidar lo que nos has dado con tanto amor. No permitas que tengamos malas consecuencias. Gracias te damos, Dios, porque eres fiel. Gracias, Señor, porque queremos un encuentro sobrenatural contigo. Así como el apóstol Pablo tuvo un encuentro contigo, así queremos tener un encuentro, Señor. Permítenos tener un encuentro, sea en la casa, en la habitación, en el carro, donde tú decidas, Señor. Es lo único que nos puede cambiar. Un encuentro sobrenatural contigo, Padre. Declaro, Señor, que nuestra casa es salva. Declaro que tu Espíritu nos protege, nos da poder y valor, Señor. Declaro que arma forjada jamás prosperará contra nuestro hogar ni contra nosotros. Declaro que la enfermedad no nos tocará. Declaro que la pobreza se larga. Declaro que la infelicidad y la duda y el temor se largan en el nombre de Jesús. Y nos llenamos de tu presencia y se activa esa nueva naturaleza basada en tu imagen y semejanza. Porque si tú eres así, nosotros también, es lo que dice tu palabra. Gracias, Señor, te damos gracias por esa palabra en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Te damos la gloria y la honra, Señor. Gracias, gracias. Amén, amén.